Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración. Vamos a orar por todas nuestras intenciones. Pedimos por la salud de Andrew Martínez y elevamos nuestra plegaria a Dios por que nuestro hermano Jesús Veloz alcance la misericordia infinita que nos ofrece. Sabiendo que Dios está con nosotros y entre nosotros, le invocamos diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente este misterio de amor, reconozcamos con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamientos, palabras, obra y acción, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Padre nuestro, adorarte con todo el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y ama contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer detalle a detalle lo que hicieron en Gedeón, Baruch, Sansón, Esté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron los fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron a las enfermedades, fueron valientes en guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios de azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espadas. Anduvieron errantes, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por los desiertos y las montañas y grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y lo quería, que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: quien confía en el Señor no desespera. Quien confía en el Señor no desespera. Qué grande es la bondad que nos ha reservado, Señor, para tus fieles, con quien se acoge a ti, Señor, que eres bueno. Quien confía en el Señor no desespera. Tu presencia lo ampara y todas las intrigas de los hombres tú lo pones a resguardo de las burlas y de las murmuraciones de los demás. Quien confía en el Señor no desespera. Bendito sea el Señor, en que a mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor.
Quien confía en el Señor no desespera. En que mi inquietud, Señor, llegue a pensar de que me habías quitado la vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor no desespera. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales, y a los soberbios da lo que le merecen. Quien confía en el Señor no desespera. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios nos ha visitado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Genesarenos. También desembarcó Jesús. Vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía entre los sepulcros. Ya ni con las cadenas se podía sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba día y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con las piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo impulsara de aquella comarca. Había allí una piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí y meternos en los cerdos. Pero él les respondió: y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron al acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al que antes estaba endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de la comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero el Señor no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por toda la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy tenemos el caso de este endemoniado. Habría que destacar que es un demonio, ¿no? Porque a veces pensamos, porque hemos visto la película de Linda Brel, que tenemos que estar botando baba por la boca y volteando la cabeza para el otro lado para decir estoy endemoniado o está endemoniado. ¿Bien? Aunque a veces a la gente no le hace falta mucho botar baba para decir si está endemoniado o no. Aquí lo importante es descubrir que eso es un caso, ¿no? Que necesita exorcismo y un ritual muy específico. ¿Ok? Pero cada quien en la vida y en etapas de la misma
ha tenido que luchar o seguirá luchando con sus propios demonios. Y cada quien sabrá cuál es. ¿Ok? Lo importante aquí es no quedarnos en esa situación. Porque un demonio es aquello que se te aloja en la mente y te quita las ganas de vivir. No te mata porque no es un asesino, sino que te quita las ganas de vivir. Y eso te hace una persona apática. ¿Bien? Sin ganas de eso. Es como que si yo llegara, si ya estoy aquí, ¿qué más voy a hacer? A echar para adelante esto. Es de esa gente que uno le pregunta, ya no cómo estás, sino cómo te sientes, porque siempre está mal. Bien, así hay gente. Ya se le quitó la pasión por el mañana. Mata la esperanza, y quien mata la esperanza mata el hoy. Bien, y entonces pasa de un itinerario, en vez de peregrinar hacia Dios, en un itinerario de vivir como zombie. Bien, y de broma no lo contratan para las películas que están haciendo ahora. Yo a veces digo, ¿por qué nos gustarán tanto las películas de los zombies, verdad? Porque cada vez hacen más. A mí me gustaba una serie que se llama The Walking Dead. Pero nos gusta mucho porque de repente nos vemos reflejados en ellos. Bien, porque así andamos en la vida. Vivimos pero no vivimos. Bien, y el problema está, dicen, hay un cuento, dicen que el diablo una vez le pidió al universo, tráeme 50,000 pecadores, los peores de todos. Entonces el universo llegó y trajo trajo como 1,000,000 de personas. Y entonces le comentaba el diablo, ¿y qué hicieron tanta gente? O sea, ¿qué pecado cometieron? No, ellos no han cometido pecado, todos son apáticos. Bien, porque la apatía es la persona que vive sin pasión. El apático es la persona que vive por vivir. Y a veces nosotros vivimos así. Y ese es el demonio interno peor. Miren, no hay que ser apático, hay que ser simpático, así como el padre Elías, ¿verdad? O sea, siempre con una risa y siempre tratando de enseñarle a la gente que hay razones. ¿Bien? Porque esa persona, mire, vive en un trayecto. Cuando tú matas el espíritu, matas las ganas de vivir. Y eso te va quitando, pues te va llevando precisamente lo más bello que Dios te ha dado. Ese gran tesoro que tenemos que defender, que es precisamente la vida. ¿Ok? Entonces hay que pedirle muchísimo a Dios que exorcice ese demonio de nuestro corazón y de nuestra mente. Porque allí está, no está aquí es un cálculo, es aquí. ¿Bien? Y ese duele, y te amarga y amarga a los demás. Pidamos a Dios esa gracia. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos dices, fruto de la tierra y del trabajo De los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas tu Señor Padre, nuestro Señor Jesucristo, por el pan, fruto del trigo y del trabajo del hombre que nos entregas por tu generosidad. Él será para nosotros el pan que nos da la vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas tu Señor Padre de nuestro Señor Jesucristo, por el vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que nos entregas por tu generosidad. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es de ustedes y que es mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Recibe, Padre complacido, estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Damos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. Pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que te seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para la salvación, por Cristo, Señor nuestro. Por eso nos unimos a los ángeles y te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Es por eso que te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús, que es Hijo tuyo y que es Señor nuestro. Porque Cristo, la noche en que iba a ser entregado, tomó en sus manos el pan, te dio las gracias, y bendiciéndote lo pasó y lo partió, dándose a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Yen Tamayo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de manera especial de tu Hijo Jesús Veloz. De nosotros ten misericordia. Bendice la salud de Andrew Martínez, y así con María nuestra Madre, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, como hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a esta comida con Él. Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. oremos. Padre Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos frutos con alegría para la salvación del mundo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado. Para amar y servir podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios.